Buenos días amigos y amigas de la zona norte de El Salvador. Gracias por estar con nosotros en una mañana más del mes de octubre. Ya estamos a 4 de octubre, ¿verdad? 5 de octubre, perdón. Pues listos para conversar sobre un tema que ha dado mucho de qué hablar y que seguirá dando mucho de qué hablar en los próximos 50 años. No es siquiera de los próximos días, los próximos 50 años. Me refiero que vamos a abordar esta mañana el tema de la reforma de pensiones que fue aprobada la semana anterior por los honorables diputados de la Asamblea Legislativa y que pues ha sido vendida al pueblo como la gran defensa de los intereses de los trabajadores, cosa que vamos a ver si eso es cierto, porque aquí tenemos a un experto en este tema. Él es el licenciado Juan José Ortiz, que es economista de profesión y que le ha dedicado mucho tiempo al análisis de las propuestas que fueron introducidas a la Asamblea Legislativa para tomarse en cuenta en la reforma de pensiones. Gracias por sintonizarnos acá en la zona norte. También recuerde que estamos transmitiendo para el mundo a través de nuestro canal internacional 114. Buenos días, buenas noches, buenas tardes, ahí donde nos encuentre. Vamos a darle la bienvenida a Juan José. Buenos días nuevamente, Juan José, ¿cómo estás? Buenos días, Jorge, un placer nuevamente estar en tu programa, pues, y un saludo a las personas que nos sintonizan en este momento. Gracias. Como lo decía en la introducción del programa, se ha llevado a cabo la reforma de pensiones. Antes de meternos a documentos así como los que traes, me gustaría que me dieras tu impresión como ciudadano, como persona que algún día, como yo también, vamos a pensar en una pensión. ¿Cuál es tu primera opinión sobre esta reforma, así como ciudadano, como trabajador? Bueno, venía pensando ¿Qué decir, ¿verdad? Porque la verdad es que uno piensa que ya lo ha visto todo en política, pero de repente los políticos siempre nos terminan de asombrar con una cosa nueva. Yo quizás parafraseando a nuestro gran poeta Roque Dalton, a altas horas de la noche, nuevamente la clase política le pega una puñalada a la clase trabajadora. Con una reforma que, como te digo, uno no termina de asimilar, pues, la capacidad de sorpresa que tiene la clase política, porque durante 2 años las dos fuerzas mayoritarias, Arena y el FMLN, no habían sido capaces de ponerse de acuerdo en ningún tan solo artículo. En nada prácticamente. Pero de la noche a la mañana parecería ser que esta era una propuesta que la venían discutiendo de 2 años y que se venía consensuando. Entonces me parece oportuno parafrasear a nuestro poeta mártir, ¿verdad? Roque Dalton. Nuevamente, a altas horas de la noche, la clase política le pega una nueva puñalada a la clase trabajadora. Y es que ese Roque era cosa seria, ¿verdad? ¿Cómo se imaginaba esa puñalada a medianoche? Ajá, es increíble. Es correcto esa versión, esa opinión personal. Creo que muchos trabajadores así lo piensan. Lamentablemente no tienen la posibilidad todos de venir y tomar ese micrófono y decirlo al mundo que fue una puñalada trapera, dicen por ahí en el calor popular salvadoreño, que los diputados le han dado a los trabajadores, y con el agravante, parafraseando también a Roque, y con el agravante que le quieren vender a los salvadoreños que es una gran cosa lo que han hecho y que hicieron una gran defensa de los intereses. Eso es peor todavía. Bueno, sería bueno que vayamos viendo qué tanta defensa hicieron los diputados de los ahorros de los pensionados. Yo personalmente creo que el día que la reforma fue aprobada, sí ha habido ganadores y perdedores de esta reforma.
no como el ministro de Hacienda ha señalado, que aquí nadie ha salido perdiendo, sino que todos han cedido un poquito para que todos salgamos contentos. Hablemos de eso, centrémonos, Juan José, en esto de la reforma. Primero, contanos qué fue lo que votaron, porque habían 5 propuestas, pero al final, ¿qué fue lo que votaron? Bueno, mira, al final se presentaron 8 propuestas. Fueron 8 al final. De la más diversa representación de la sociedad. Eso sí hay que reconocer, ¿verdad? Que por lo menos el tema sí provocó que distintos sectores, ¿verdad? Y que no solo el sector hegemónico, que tradicionalmente es el que siempre presenta las propuestas, sea quien salga beneficiado. Sin embargo, a pesar de que hubo diversas propuestas, la reforma que finalmente terminó siendo aprobada es muy similar, yo diría que casi en un 90% a la propuesta que presentó el sector privado, representados por la ANEP, la Cámara de Comercio, FUSADES, las AFP y una disque asociación de fondos de pensiones. Sí. Yo desde mi perspectiva creo que el gran ganador de esta reforma que fue aprobada fueron las AFP. Ahora, explícanos por qué. Precisamente porque cuando ya uno empieza a ver los números y los porcentajes, el negocio le quedó intacto a las AFP. Es decir, lo único que ha cambiado de la propuesta original que presentó el sector privado es que ICP planteaba que a las AFP había que bajarle del 2.2 al 2% la comisión que ellos cobraban por no hacer nada, por administrarte el dinero. Y ahora la bajaron a 1.9. Y cuando uno revisa los estándares internacionales, en aquellos países donde hay sistemas previsionales privados o mixtos, la tasa de administración que tienen las AFP oscila entre el 0.25 y el 0.75%. Y aquí es 1.9. Y aquí es 1.9, o sea que todavía duplica. Y a eso hay que agregarle que era mucho más alto. Yo diría no duplica, multiplica. Sí. Porque la multiplica como por 5 Y veces. a eso hay que agregarle que todavía la tasa era mucho más alta. Sí, era de 2 puntos y algo. Bueno, hasta antes de la reforma era de 2.2 y todavía era mucho más alta antes, ¿no? Sí. Entonces yo creo que los grandes ganadores de esto han sido las AFP porque el negocio les quedó intacto. Otros elementos que me permiten a mí concluir que los grandes ganadores fueron ellos es que el decreto 100 que permite el fideicomiso se mantuvo vigente. Es decir, las AFP van a seguirle prestando dinero al gobierno con una tasa de interés mucho más alta, que era uno de los grandes objetivos que el sector empresarial tenía y los dueños de las AFP. Claro. Se quejaban de que el gobierno adquiría deuda a tasas de 7, 8% y por qué a las AFP no se les pagaba la misma tasa. Entonces el decreto 100, que es el que permite, ¿verdad?, el fideicomiso para la compra de certificados de inversión previsional, la figura se quedó intacta y con un agravante más, se subió la tasa de interés más o menos al 5 o 6%. Obviamente no solo ellos han sido los grandes ganadores, ¿verdad? Aquí hay que decirle a la gente que todos salieron ganando menos los trabajadores. Aquí, por ejemplo, otro gran ganador de esta reforma fue el gobierno. El gobierno que tenía hasta el día de ayer para pagar, ¿verdad?, los certificados de inversión previsional que estaban programados pagar en el mes de octubre. Esa frase que acabas de decir es interesante. Todos salieron ganando, menos los trabajadores. Pero la publicidad que vemos nosotros, los salvadoreños, dice lo contrario. Uno observa diputados de lado y lado, de 3 colores o de 2 colores, decir, hemos hecho una gran defensa de los intereses, nos hemos puesto de acuerdo. El mismo presidente de la República en el Festival del Buen Vivir del sábado anterior lo dijo acá en este municipio, dijo, felicito y doy gracias a los
diputados que ahí están, que hicieron un gran acuerdo. ¿Perdieron los trabajadores entonces? Yo pienso que sí. Por ejemplo, el gobierno, como te mencionaba, tenía hasta el día de ayer para pagar, ¿verdad?, la cuota del último trimestre del año, que eran cerca de 91 millones de dólares. Ahora el gobierno, pues ya lo hemos visto el día de ayer en los grandes medios de comunicación, en menos de 24 horas parecíamos montaña rusa, ¿verdad? Bajamos en la calificación de riesgo en el país, sí, y nuevamente volvimos a estabilizarnos. Y también porque el gobierno logró torcerle el brazo a la derecha, garantizando que Arena diera sus votos para la emisión de 90 millones de dólares para terminar el ejercicio fiscal de este año, porque también el día de ayer se le vencía el plazo al gobierno para acatar las recomendaciones que la Sala de lo Constitucional emitió en su sentencia, donde declaraba pues inconstitucional el presupuesto. Entonces, el gobierno logra, ¿verdad?, conseguir los votos para la aprobación de más deuda, 290 millones, para terminar el ejercicio fiscal, incluir el pago de los 91 millones de dólares de las AFP, incluir el pago de las pensiones del ITFA, devolver el IVA a los grandes empresarios, que ahí uno no deja de sorprenderse porque el gobierno no toma una medida para eliminar ese tipo de medidas que le generan gastos. Estamos hablando de 50 millones de dólares al año que el gobierno le devuelve a 4, 5, no pasa de 10 empresas, que son las que exportan una gran cantidad al exterior. Claro, hay un dato, Juan José, para no perdernos mucho del tema de la reforma de pensiones. Ahí nos está mandando Nando Durán un saludo a los dos y nos dice, vaya, se fueron a los penales 2 economistas. Se refiere a nosotros. Y yo le contesto que sí, pero estamos en bien del pueblo, no es que estemos peleando o tengamos posiciones encontradas. Estamos analizando la reforma de pensiones y en esa dirección me llama la atención algo que se decía previo a la reforma. Decían, por ejemplo, el país puede caer en impago. Lo decía la derecha, lo decía las AFP, los representantes de las AFP y los amigos del gobierno, principalmente los diputados del FMLN. Ahora, analicemos el tema impago. ¿Con quién iba a caer en impago el país? Con las AFP, que teníamos una cuota de 91 millones que no se le podía pagar porque no había plata. ¿Ese era el impago que le habría o qué? Mira, a veces los medios de comunicación dan noticias que son verdades a medias. Si bien había que pagarle 91 millones a las AFP, no era cierto que había que pagar así los 91 millones de un solo, ¿verdad? No un cheque pum ahí. Sino que a partir de ayer, 4 de octubre, empezaba a correr, ¿verdad?, el tiempo en que el gobierno tenía para pagar esos 91 millones. Podía haberlos pagado en octubre, en noviembre o en diciembre incluso. Pero ellos pusieron una fecha fatal. Sí, ajá, mira, yo creo que eso tiene que ver con varias cosas y por eso yo creo conveniente hablar de ganadores y perdedores. Ajá, correcto. Otro gran ganador, por ejemplo, que está ahí un poco oculto, ha sido la Asamblea Legislativa, es decir, toda la partidocracia, porque se aprobaron en el mismo decreto que no tenía nada que ver, ¿verdad? Se aseguraron todo. Se aseguraron aprobar el presupuesto de la Asamblea Legislativa para el próximo año con un aumento de 3.8 millones de dólares más del año actual. Sí. Y nuevamente, ¿verdad?, vemos que todos los partidos políticos se olvidan de las diferencias ideológicas que tienen y se suman al esfuerzo de aprobar un presupuesto donde todos van a salir ganando. Ya hemos visto, por ejemplo, aunque este es un tema que no tiene que ver con las pensiones, que la Asamblea Legislativa sigue contratando personal, asesores, técnicos. Hasta un entrenador de básquetbol ha contratado. Y eso tiene una explicación, ¿verdad?, con una valoración que tú hacías anteriormente.
¿Por qué todos hablan de que han hecho una férrea defensa de los intereses de los trabajadores? Recordemos que oficialmente la campaña comenzó ayer. El día bueno, de no ha empezado. No ha comenzado oficialmente. Se ha hecho la convocatoria. Formalmente se hizo la convocatoria el día de ayer, pero la campaña ya comenzó. Hace un año. Y entonces de repente tú ves a todos los partidos políticos, nadie se quería quedar fuera de la foto. Y ahora Arena, el FMLN, Gana, el PCN y el PS, todos dicen que hicieron una férrea defensa del dinero de los trabajadores. Que ni entienden. Eso lo que tiene en el fondo es un discurso cínico, ¿verdad? Claro. Electorero, nadie se quería quedar fuera de la foto, pero la coyuntura daba para hacer ciertos arreglos, ¿verdad? En el marco de esta reestructuración. Así que se le garantiza el negocio a las AFP, el gobierno logra que Arena dé sus votos para emitir 290 millones de deuda para finalizar el ejercicio fiscal, para cumplir con las sentencias de la Sala de lo Constitucional en materia presupuestaria. Se aseguran el aumento del presupuesto. Se aseguran el aumento del presupuesto en la Asamblea, que lo más seguro es que ese dinero va a servir para contratar activistas de campaña. Hoy sorpresivamente hemos visto, ¿verdad?, que hasta plazas de $300 hay en la Asamblea Legislativa. Paradójicamente, aprovechando de que una síndica de la alcaldía de San Salvador, ¿verdad?, ha sido noticia por la plaza que ella tiene en la Asamblea Legislativa, nos hemos dado cuenta que ahora hay plazas de $300. A mí me encantaría que esas plazas fueran las de los diputados. Sí, sería bueno, ¿verdad? Pero no. Uno se imagina que con $300 lo que están contratando son jóvenes para el activismo electoral. Ahora, el gran perdedor de todo esto ha sido la clase trabajadora. Antes de pasar al perdedor, quiero seguir con ese tema. Fíjate que se decía, tú hablabas de una montaña rusa en cuanto a la calificadora de riesgo. Los bonos y la deuda que emite el país, El Salvador, está calificada por el Standard & Poor's 500 como basura, triple C menos, ¿ya? O sea, son bonos basura. Para el televidente que debe de saber que un bono basura es aquel instrumento financiero que es de altísimo riesgo. O sea, que quien compre ese papel corre un alto riesgo de que pueda recuperar su dinero. Por lo tanto, pide un interés más alto. Así, el Standard & Poor's nos ha calificado nuestra capacidad crediticia. Triple C, que quiere decir un bono basura. Ahora bien, estábamos en negativo y lo que ha hecho la Standard & Poor's es nada más quitar el negativo y dejarlo sin signo. O sea, no nos ha calificado bien. Entonces, eso habría que explicárselo al televidente también, porque es un tema que no es de dominio popular. Sin embargo, los políticos lo hacen de dominio popular cuando dicen, nos han mejorado la calificación. Eso es mentira, Juan José. Mira, quizás por ahí debimos haber comenzado. En realidad lo que pasó a altas horas de la madrugada no fue una reforma estructural del tema de pensiones. Lo que se hizo fue una reforma fiscal parche que solo tenía por objeto darle una bocanada de oxígeno al gobierno, ¿verdad?, para finalizar el ejercicio fiscal y precisamente para que los mecanismos internacionales responsables de evaluar, ¿verdad?, el comportamiento de la deuda en El Salvador también nos dieran una bocanada de oxígeno. Ya ayer escuchábamos, por ejemplo, a Mauricio Chusí, ¿verdad?, decir que si los bonos valían $96 cada uno, con la nueva calificación que da Moody's, Standard & Poor's y Fitch y otras calificadoras, ahora ya el bono no vale 96, sino que vale $104. Pero en el fondo lo que sucedió no fue una reforma estructural de las pensiones. El mismo ministro de Hacienda ha dicho que esta es una reforma parche y bastante optimista, porque él dice, bueno, este es un parche que esperamos que nos dure 10 años. Quiero seguir con ese tema del riesgo, porque si ya el señor Chusí
dice que el bono ya se vende más caro, es lo que yo acabo de decir, es por la calificación de bono basura. Visto en el tiempo a El Salvador, y como no se le ve, según los políticos, esto llega hasta diciembre. En diciembre, enero habrá que ver qué hacemos para volver a prestar dinero, para volver a resolver el tema fiscal, financiero, pero no se le ve salida en un futuro a este problema. Entonces, con bonos basura, con el país emitiendo bonos basura, con el país llevando deuda de alto riesgo al Standard & Poor's 500, lo que va a suceder ahí es que ya los bonos ya no los va a vender en Wall Street, ¿ya? Sino que los va a vender en el edificio de enfrente, en Black Street, donde están los buitres. Un caso similar como el de Argentina, que ahí está emproblemado Argentina, que los señores neoliberales como los de aquí de El Salvador le dejaron al presidente Kirchner, y ahí los han venido chineando, y ahora este señor que está lo quiere pagar. Para ese camino va El Salvador, al Black Street. No vamos a poder vender en Wall Street ya. Y es que precisamente esa era la urgencia de la reforma, o de la mal llamada reforma. Sí. Lo que en realidad, insisto, ha sucedido es ni siquiera una reforma fiscal integral. Lo que hubo es una reforma fiscal parcial, simple y sencillamente reforma de pensiones, para tener una bocanada de oxígeno, sí, tanto el gobierno, los partidos políticos que ya van a entrar a campaña electoral, ¿verdad? Y que necesitan un poco de respiro y menos presión de la ciudadanía, pero el mismo ministro lo ha dicho, al ser una reforma parche, lo más seguro, es un poco impredecible decir que este parche va a durar 10 años. Yo pensaría que a la vuelta de unos 3 años vamos a estar nuevamente discutiendo este tema, y probablemente 50 años, como tú has señalado, porque claro, lo que no se ha querido hacer es una reforma estructural al tema. Y debe de ser estructural sencillamente porque ya las pensiones, las obligaciones provisionales, ya casi representan el 20% de la deuda nacional. Correcto. Es decir, nuestra deuda anda más o menos como por el 47%, sin pensiones. Ya cuando le sumas la carga previsional, ya la deuda de El Salvador ya ronda casi el 63%. Entonces estamos hablando de alrededor de unos 15, 17 puntos de la deuda solo sobre pensión, y esto va en aumento. Ok, quiero mandar un saludo a Nando Durán, que nos ve en Las Vegas. Te manda un saludo a ti, dice que espera escucharte más tarde en la radio también. Así es que ahí está Nando Durán, bueno, te manda saludos. Y bueno, antes de irnos a la pausa, quiero quedarnos con este sinsabor de los que ganaron y los que perdieron. Pero al regresar, quiero que me expliques por qué razón los políticos salvadoreños todos andan diciendo que ahora en la nueva reforma el trabajador va a cotizar menos, el 8%, pero va a ganar más, dicen ellos. Entonces, luego el obispo de San Salvador dice: qué tristeza lo que los diputados han aprobado. Quiero que hablemos de eso al regresar en un par de minutos. Nos vamos a separar un par de minutos de usted. Siga con nosotros, regresamos para seguir conversando con Juan José y esos detallitos de la llamada reforma de pensiones que nos están haciendo creer que es lo máximo que El Salvador ha podido descubrir. Regresamos en un par de minutos. Gracias. Regresamos al espacio de la entrevista. Estamos conversando con Juan José Ortiz. Él es un economista de acá, salvadoreño, como todos nosotros, y pues estamos analizando lo que los diputados
Dicen es una reforma de pensiones. Estamos viendo quiénes fueron los ganadores, los perdedores, pero en esa dirección habíamos dejado planteada una situación. Ahora en la reforma que hicieron, el trabajador va a cotizar 8.1, ¿verdad?, a su cuenta individual, pero en el global va a pasar de cotizar 13 a 15, o sea, más. Por eso fue que el obispo de San Salvador dijo que a él le parecía increíble y le daba mucha tristeza esa reforma, porque en un país con trabajadores tan pobres, con salarios tan mínimos o malos, como lo decía él, se le esté cargando con más descuentos a la clase trabajadora, y por eso él decía, me da tristeza. Por su parte, los políticos dicen que ahora el trabajador va a estar mejor porque cotizar 8.1 le da más ventajas que antes, que cotizaba 10. Bueno, mira, aquí hay que hacer un recordatorio de los números, aunque el tiempo es complicado, ¿verdad?, para poderlo hacer de forma completa. Sí. Bueno, antes de la reforma la gente cotizaba el 13%. Es correcto. Y el 10.8 de ese 13% iba a tu cuenta a la cuenta individual. Ahora se va a cotizar 15%, 2 puntos porcentuales más, pero a tu cuenta individual va a ir a parar el 8.1%. Entonces, o sea, menos. Lógica básica, pues no hay que ser ni economista, ¿verdad? Solo es cuestión de sumar y restar. Aritmética pura. Te van a quitar más dinero de tu salario en la cotización, pero a tu cuenta individual va a ir menos dinero. Va a ir menos dinero. Y la reforma, como te mencionaba, es muy similar a la que presentó el sector privado. Pero ¿por qué los políticos dicen que el trabajador ha ganado con eso y que ahora van a estar mejor? Esa parte Mira, me interesa. la explicación que ellos dan, ¿verdad?, desde su perspectiva es que, volvamos a hacer números, si te van a ir 8.1 a tu cuenta, eso quiere decir que 1.9 va a ir para la AFP, para la comisión. Sí. Eso te hace 11 puntos. Y los otros 4 puntos van a ir a parar a un fondo colectivo, ¿verdad? Donde 2 puntos de esos 5 puntos, van a ser para un fondo de longevidad, que era lo que inicialmente la NEP y el sector privado planteaban. Y 3 puntos porcentuales de esos 5 que van a ir al fondo colectivo son esa máscara de oxígeno que se le ha dado al gobierno para que de esos 3 puntos porcentuales pueda pagar las pensiones de todos aquellos pensionados que se quedaron en el sector público y de aquellos pensionados del sector privado que, una vez que se les acabe el dinero de su cuenta individual, el Estado va a aparecer, ¿verdad?, a pagarte una pensión mínima. Pero eso ya estaba en la reforma. Lo único que el gobierno no tenía ya estaba plata. en la ley. Ya estaba en la ley. Es decir, cuando tú te pensionas en una AFP y empiezas a cobrar tu pensión y el dinero de tu cuenta individual se te acaba, la ley ya establecía, la ley SAP, que el gobierno iba a entrar a pagarte una pensión mínima. Sí. Si la diferencia ahora es que en la ley SAP no había un fondo para el gobierno para poder pagar esa pensión. Ahora ese fondo se va a crear con tu dinero, con el mío. Entonces, la explicación que dan los funcionarios del gobierno es que esos 3 puntos porcentuales se te van a devolver una vez que tú te pensiones. Pero con la ventaja, dicen ellos, ¿verdad? Y eso es lo que habría que revisar ya a la hora de ver las variables paramétricas, es que la diferencia ahora es que si tú te pensionas con valga la redundancia, con una pensión de $500 y ese dinero se te terminaba, te iban a dar pensión mínima. Sí. Ahora ya no te van a dar pensión mínima, sino que te van a dar esos $500 hasta el último día de tu vida. Pero en el fondo es un dinero que pertenece a los trabajadores
que vas a poder disfrutar de él hasta después de pensionarte y hasta después que se te termine el dinero de tu cuenta individual. Que lo más seguro es que va a ser más rápido porque ahora ya no tienes el 10.8%, sino que el 8%. Entonces los funcionarios del gobierno hablan de 11.1%. Es decir, 8.1 en la cuenta individual, esos 3 puntos que se te van a devolver, pero nuevamente hagamos suma y resta. Antes de la reforma te daban 10.8, hoy el gobierno se jacta de que te van a dar 11.1, o sea, 0.3% más. Ese 0.3 es el que se le ha quitado las ganancias de las AFP. Es decir, lo que en el fondo sucedió, y por eso insisto que el gobierno ha sido un gran ganador, porque creó una caja chica para ellos. Creó una caja chica que le da alivio a las finanzas del Estado, ¿verdad? Para el tema de pensiones. A ti te van a pagar, suponiendo que fuese cierta la versión del gobierno, 11.1. Entonces, la gran reforma que tanto se cacaraquea y de la que tan orgullosos se sienten los diputados del gobierno, es que de 10.8 te van a dar 11.1, o sea, 0.3 más. Pero dentro de 30 años. Dentro de 30 años. Sí. Entonces, la gente cree que ya. Sí. O sea, el político propagandístico le dice ya. Sí. Usted va a ganar más ya, no es cierto. Y eso es lo que me interesa que le quede claro a la gente. Mira, y nuevamente, ¿verdad? Porque uno podría pensar que este es un tema técnico, pero es un tema político. Yo no dejo de sorprenderme la reacción del presidente de la República. El FMLN, cuando era oposición, cuestionaba al partido Arena que a altas horas de la madrugada se aprobaban decretos legislativos, como la dolarización, por ejemplo. Sí. Hay que recordarle a la gente, cuando se aprobó que este país estuviera dolarizado, que Ciro Cruz Cepeda Bolo andaba. Sí, y fue tan cínico en decir que ni tan siquiera había leído el anteproyecto. Aprueban dolarizar a las 2 de la mañana y media hora después, el presidente de ese entonces, el presidente Flores, había sancionado el decreto, y eso era censurable por el FMLN. En eso le ganó Sánchez Serén porque 10 minutos le tardó. Ahora uno mira que a altas horas de la madrugada se aprueba una reforma a espaldas de todo el mundo, y el presidente un minuto después firma, aprueba el decreto. Y eso es lo único que te lleva a concluir es que había intereses partidarios. Mira, Juan José, y ahí ¿quién le llevó el decreto aprobado al presidente? Aeroflash o bueno, me imagino que ahora que tenemos redes sociales, pues me imagino que vía Facebook o vía Twitter le mandan, que en un Twitter no cabe una reforma pero completa. A las 2 de la mañana, imagínate un servicio de mensajería tan eficiente que al minuto ya estaba sancionado. Hay que decirle a la gente lo que en realidad pasó. Si bien solo fueron 15 reformas, esas reformas tocaban 90 artículos. Es increíble que a las 2 de la mañana se aprueba la reforma y en menos de media hora el presidente haya sido capaz de leer los 90 10 minutos, y no es que esté inventando, él lo dijo. Sí. 10 minutos después estaba firmada. Entonces, eso lo que te demuestra es que en efecto lo que habían negocios detrás de esta reforma, los plazos eran claves. Si el presidente no lo sancionaba a esa alta hora de la madrugada, el decreto no iba a entrar en vigencia y el día de ayer se vencía, ¿verdad? El plazo para cumplir no solo las obligaciones previsionales, sino que todos aquellos vacíos de rubros presupuestarios que la sala declaró inconstitucional. Entonces mira qué bonito, ¿verdad? El FMLN, siendo oposición, cuestionando métodos abusivos de cómo se legisla en este país, pero parece ser que le ha aprendido muy bien la lección al partido Arena, ¿no? Es que no cuesta para mantener el status quo, porque con la reforma de pensiones que se hizo, con eso que aprobaron, a la par iba a mantener el orden de cosas. ¿Sí? Con los 260 millones que aprobaron, ahí van a mantener sus elecciones, ¿sí? Ahí van a mantener su presupuesto con un poquito más, ahí van a mantener
los activistas. Le ¿ya? pagas el IVA a las grandes empresas, Ajá, le que pagas no el pasan IVA. de 10 en O este sea, país. En una frase, esta reforma de pensiones preocupaba al gobierno no porque el trabajador tuviera el problema de pensionarse, sino porque le debía a las empresas grandes de este país. Y mira qué paradójico, ¿verdad? Preocupados por pagarle a las grandes empresas de este país, que tradicionalmente han sido adversarios de este gobierno, Sí, pero todavía le deben a los pobres sastres, no les han pagado. a las personas que proveen los útiles escolares, a las escuelas públicas. Es decir, uno encuentra una serie de contradicciones increíbles. Al pobre sastre que se le deben 100, 200, 500 dólares, todavía no se le ha pagado. Pero sí había una enorme preocupación por pagarle a 5 empresas 50 millones de devolución del IVA. Pero como te digo, ¿verdad? Cuando uno cree que lo ha visto todo en la clase política, a mí no me sorprende que Arena haya hecho este tipo de cosas, pues, si estamos claros que el gran ganador eran las AFP. Pero de la noche a la mañana también se dieron sus votos para endeudarnos más. Y eso tiene una explicación, ya estamos en campaña electoral. Nadie quiere quedarse fuera de la foto. Y particularmente el gobierno lo que le preocupaba era pagar este IVA a las grandes empresas. Ese IVA es por los grandes ¿cómo se llama? Esto es parte de las grandes atrocidades fiscales que hay en este país. Aquí se inventó una ley de incentivos fiscales y dentro de esa ley de incentivos fiscales dice que todas las empresas que exportan sus productos al área otros mercados, centroamericana, como un estímulo fiscal, se les va a devolver el 13% del IVA. Y los datos que presenta el Ministerio de Hacienda solo de ese rubro, estamos hablando de 50 millones al año que van a parar a 10 empresas, como mucho. 50 millones que era lo que necesitábamos para pagar las pensiones. O sea, 5 o 10 empresas se están llevando 50 millones anuales por no hacer nada, por hacer lo que les toca hacer para lo que han sido creadas. Y te voy a poner nombres. Simán Export. sí. Sí, pero esa es una empresa creada para eso, para exportar. Esa es su naturaleza, para vender. Y todavía hay que devolverles el 13% del IVA. Entonces la gran preocupación del gobierno era que tanto Arena como estas empresas en un periodo electoral comenzaran a presionar y a desestabilizar al gobierno, ¿verdad? Más de lo que ya lo hace. Pero como te digo, ¿verdad? El gobierno hace buenos cálculos. ¿Cuántos sastres habrán en el país a los que el gobierno les debe plata? Pero esos sastres ni todos juntos tienen la capacidad de incidir y de hacer presión al gobierno. Pero Simán, Callejas, La Constancia, César, Avianca, si esos son... Es el poder real. Es el poder real y además tienen todos los medios de comunicación a sus órdenes para poder ejercer una presión política ante los ojos de la ciudadanía. Mira qué interesante. Los diputados y diputadas de la Honorable Asamblea Legislativa les preocupaba la reforma de pensiones no por el hecho de que el trabajador estaba desprotegido, por decirlo de alguna manera. Les preocupaba porque había que pagarle ese incentivo a las empresas, ese adefesio fiscal que se le paga a las empresas que exportan, el concepto de IVA que se les devuelve del 13%, que sumaba 50 millones, más los 91 millones de las AFP. Eso era la preocupación y esa es la ganancia que hemos tenido como salvadoreños. Ahora, hay que ser un poco honestos, ¿verdad? Y esto es un poco incómodo porque no, viniendo de personas que tenemos un pensamiento progresista, es complicado decirlo.
pero este es el resultado de una sociedad civil, de una ciudadanía completamente adoctrinada y adormecida Apática por los también. grandes medios de comunicación. Sí. Es increíble que la ciudadanía está más preocupada por lo que pasa en Barcelona. Porque no va a jugar en la liga. Así es. Y esa gran Aunque no entiendan el tema de Cataluña, pero a ellos les preocupa que no va a jugar. Y es que mira, el 90% de la gente que nos solidarizamos con Barcelona no entendemos qué es lo que pasa. Nos solidarizamos porque ahí juega Messi, ahí juega el Barcelona, y los simpatizantes del Barcelona están empezando a criticar a Castilla, que es Madrid, ¿verdad? Pero, como te digo, y por eso a mí me gusta la frase de Roque de su poema, ¿verdad? A altas horas de la noche le metieron la mano en la bolsa a los trabajadores, y los trabajadores al día de hoy, a casi 10 días de haberse aprobado la reforma, Nadie ha dicho nada. nadie ha dicho nada, ni siquiera los mismos sindicatos que presentaron su propia propuesta distinta a la del gobierno. Si los sindicatos están contentos. Entonces, en nuestro caso, nosotros estamos estudiando la reforma porque desde mi perspectiva hay algunos elementos que podrían tener vicios de inconstitucionalidad. Por ejemplo, en la misma reforma se establece que el gobierno va a aportar el 2.5% de todos los ingresos del presupuesto para el pago de las pensiones. Y entonces mira qué bonito, ¿verdad? Con mis impuestos yo voy a contribuir a pagarle al 18% de la gente que trabaja en este país. Mira qué paradójico, es decir, el 60% de la gente que no tiene empleo y que paga el IVA por cualquier cosa, esos impuestos que yo, que no trabajo, le pago al fisco, van a servir para beneficiar al 18% de la población, porque el 18% de la población es la que cotiza. Sí. Entonces, eso es inconstitucional por la definición de un impuesto, porque un impuesto tiene que ser universal, obligatorio para todos y de beneficio para todos. Pero cuando yo compro las medicinas, compro las cosas en Super Selectos, pago el IVA va a parar al gobierno, el gobierno va a aportar el 2.5 para pagarle la pensión a los optados, por ejemplo, que en su gran mayoría han sido funcionarios de gobiernos anteriores que se vieron beneficiados con el decreto 100, cobrando pensiones de 4,000, 5,000, 7,000 dólares. De eso quiero que hablemos en el próximo segmento, Juan José, porque la reforma de pensiones, así técnicamente bajó la pensión a un techo máximo de 2,000 dólares, entiendo. Pero hay datos ahí que quiero explorarlos para ver y que le quede claro al televidente dónde está la trampa de esa pensión que se bajaron y qué sucede con aquellas personas que empezaron a cotizar en las AFP, por ejemplo, y por razones diferentes ya no lo hicieron, pero tienen una cuenta individual ahí. ¿Qué va a pasar con esa cuenta individual para saber quién se va a ganar ese dinerito, a quién le va a quedar? Vamos a hacer una pausa, no nos cambie, siga en sintonía de este canal en este espacio de la entrevista. Gracias. Regresamos al espacio de la entrevista. Estamos conversando con el licenciado Juan José Ortiz sobre lo que aprobaron los diputados, que ellos le han dado en llamar reforma de pensiones, ¿verdad? Juan José, hay datos que el pueblo salvadoreño no entiende, porque no se los explican. ¿En qué sentido? Al pueblo le dicen los políticos que la reforma fue en su defensa. Sin embargo, vámonos a un par de detalles. Por ejemplo, ya dijimos que la ley en su conjunto prácticamente beneficia a las grandes empresas que son las AFP, en este caso.
Segundo, el trabajador va a pagar más y va a ganar menos. Sí. ¿Verdad? Interesante eso. Luego se crea una caja chica para el gobierno que ellos le han dado en llamar un fondo solidario, del cual va a poder agarrar dinero, pero siempre es prestado. O sea, siempre se va a hacer la figura de la deuda. Y con una tasa de interés más alta. Con una tasa de interés más alta. Pero eso no se lo están diciendo al pueblo, que siempre va a tener que estarle prestando dinero el gobierno a las AFP. Y lo otro es, ¿qué pasa? Si bien es cierto, la comisión de la AFP, entre comillas, bajó de 1.9, de 2 puntos y algo a 1.9, pero se crea el fondo solidario, del cual la AFP va a poder cobrar el 2%. Ahí recupera lo que entregó y recupera más, porque creo que cobraba el 2.2%. Y solo del fondo solidario va a poder agarrar el 2%. Mirá qué interesante. 1.9 más el 2% ya hace 3.9. Y luego, ¿qué pasa con las cuentas de aquellas personas que, así como tú y yo, que no cotizamos más, pero tenemos ahí una cuenta individual porque nos obligaron a meternos en eso? ¿Qué va a pasar con esas cuentas? Bueno, mira, y este es otro elemento que confirma que las grandes ganadoras fueron las AFP. Las AFP no solo cobran el 1.9% de todo el negocio. Sí. Por ejemplo, cuando el gobierno obliga a las AFP a comprar certificados de inversión previsional, las AFP cobran. Y quizás para que la gente lo entienda, ese es como cuando yo voy a un banco a prestar dinero. Yo presto $5,000, pero viene el banco y se inventa que hay gastos de administración, que hay que pagar el abogado, que hay que pagar el notario, y total de los $5,000 que me aprueban me terminan pagando $4,000. Sí. $1,000 le quedan al banco con el pretexto de que son gastos de administración. Entonces lo mismo pasa con las AFP. Cuando el gobierno emite los certificados de inversión previsional porque necesita dinero y obliga a la AFP a comprar, la AFP también cobra por esos gastos de administración. Y más o menos los gastos de administración de cobro de la AFP andan por el 18, entre el 18 y el 28%. Es decir, la ciudadanía debe tener claro que las AFP no solo cobraban el 2.2 por no hacer nada. Sí, sí. Al final, cuando uno suma todas las ganancias que las AFP hacen por cobros, la cifra llega prácticamente a un 30%. Ya no solo es el 2 del 2.2 y hoy el 1.9. Ahora, ¿qué sucede con un montón de casos que la ley estipula? Por ejemplo, con los optados. ¿Qué es un optado? Un optado es aquel trabajador que se le dio un incentivo para pasarse a las AFP. Recordemos que en el inicio de la ley hubo un grupo de gente entre 36 y 50 años que decidía si se quedaba en el gobierno o se pasaba a las AFP. O sea, estaban los optados y estábamos los obligados, porque Sí. a mí me obligaron. Así es. Entonces, quienes decidieron quedarse en el gobierno, se le dio como un estímulo para motivarlos a pasarse a las AFP. Ajá. Pero esos estímulos fueron exagerados. Por ejemplo, hubo estímulos donde se te decía que si te pasabas a la AFP, se te iba a garantizar el 90% de tu pensión. Es falso. Y de forma irresponsable, el decreto 100, aprobado por los diputados de Arena en ese entonces y el PCN, dieron esos beneficios. Ahora, ¿quiénes fueron los grandes beneficiados de ese decreto 100, de esa reforma que se le llama optados en la ley? Fueron militares, exministros, exfuncionarios de gobiernos anteriores que tenían salarios altos, se jubilaron con esos salarios altos, pero que al pasarse a la AFP, ese dinero le iba a bajar sustancialmente. Entonces, para evitar, ¿verdad?, señalamientos a la reforma, se les dio estos beneficios. Ahora, ¿qué es lo que estableció la reforma ahora?
que si tú ganabas $5,000 de pensión, ahora ya no vas a poder ganar esos 5,000. 5,000 de salario. Sí, de pensión. Ah, ok. Pero lo que no le dicen a la gente es que los que ya tienen ese beneficio no se les puede cambiar. Eso ahí queda. Eso ahí queda. Eso va a aplicar si, por ejemplo, tú eres ministro, te jubilas con salario de $7,000 este día. A ti sí te van a aplicar que ya solo te van a dar $2,000 de pensión. Pero a los exministros de gobiernos anteriores que ya cobran $7,000, no se les puede quitar el beneficio porque serían los primeros en ir a la sala de lo constitucional porque ya es un derecho adquirido. Entonces mira qué interesante, Arena protegió a sus beneficiarios y el FMLN lamentablemente también, porque tenemos funcionarios del FMLN que se van a jubilar siendo funcionarios públicos. Yo no tengo reparo en decirlo. Desde que el FMLN es partido político, ¿cuándo has visto tú a Norma Guevara y a Lorena Peña, por ejemplo, trabajando en otra cosa que no sea vivir de ser político? Entonces Lorena y Norma Guevara no pueden. Probablemente se van a jubilar con salarios de $4,000, $5,000 y ellos iban a ser beneficiarios de ese decreto 100. Entonces, ¿qué es lo que aprobaron ahora? Que si tú te jubilas con un salario alto, solo te van a pagar máximo $2,000 de pensión. Pero hablan de que después de 5 años, año con año, va a ir subiendo un punto porcentual hasta llegar a un máximo de $2,000 o 55%. Entonces, a pesar de que han sido, entre comillas, afectados esos optados que tenían pensiones elevadas, siempre se buscó un mecanismo de tal forma de beneficiar. Ahora, aquí en estos optados tengo una pregunta. El caso de los militares, ellos tenían su fondo de pensiones, que lo crearon específicamente para eso. ¿Por qué han tenido que ir a parar al mismo bolsón donde están los trabajadores civiles? Mira, esa es una muy buena pregunta. La ley del ITFA es una ley independiente de las AFP. ¿Sí? Y es bueno aclarar por qué los optados en su gran mayoría han sido militares en retiro. La ley del ITFA, hasta el día de hoy, porque todavía no ha sido reformada, establece, ¿verdad?, que un militar cotizaba el 13% para pensionarse, pero cuando se jubilaba se le daba el 100% del salario. Eso todavía está vigente en la ley del ITFA. Ahora, ¿cómo se mantenía ese sistema del ITFA? Con las aportaciones de los soldados. O sea, ¿Y los soldados? a 20,000 soldados se les cargaban los beneficios de 50 militares. ¿Y los soldados se jubilan? Pues el que tenga suerte probablemente sí. O sea, porque Mira, analicemos antes cuando había guerra los podían se matar. jubilaban antes. Ajá, Los podían matar en la guerra. Sí. Ahora que no tenemos guerra, lo pueden matar la violencia social que Sí, tenemos. pero analicemos el caso, por ejemplo, del ITFA. El grueso, la base de cotización es la tropa, Sí. los soldados. Durante la guerra habían alrededor de 10 cotizantes por un pensionado, Sí. más o menos ahí anda la relación. Pero yo solo conozco a una persona que se ha jubilado de soldado, 30 años fue soldado. Y los que quieran conocerlo, por ahí está. Es que ahí hay que explicarle a la gente, Sí. ¿verdad? Que como también hay una carrera militar. No, pero esa persona fue soldado. El soldadito que entra así, el soldado raso, lo más que puede aspirar en la carrera militar es a ser sargento. No conocemos a él Pero- de fila, ¿va? Pero Es bien difícil encontrar un soldado que ha llegado a ser general. lo que quiero decir con esto es que el soldado termina su tiempo, cotiza 2 años, no sé cuánto es ahora, antes eran 2 años, cotizó sus 2 años al ITFA y se fue. ¿Sí? Ya, esa cotización sirvió para pagarle la pensión a un general. Sirvió para un pagarle a general. los militares de carrera, es Ajá. decir, los que iniciaban la carrera militar en la escuela militar siendo subtenientes, Sí. y que cada 5 años iban subiendo de categoría. Entonces, esos fondos, esos militares fueron
beneficiados con el trabajo es. de la tropa. Y suponte la pregunta que me decía, si un soldado se pensiona, Ajá. ¿cuánto podría ser la pensión de un soldado? Si gana 200 y Gana algo. 200, gana el mínimo, El podría mínimo. ser de $200, versus el salario de un general de brigada Sí. que se jubila con un salario de $5,000. Ahora, ¿qué se hizo ese dinero? Porque hay soldados que ni cuenta se dio que le cotizaban. Mira, que ese cotizaban. dinero sirvió para muchas cosas y la primera ha sido la gran corrupción que los gobiernos de Arena dejaron. Ujú. Por ejemplo, la mayoría de beneficiarios de los soldados eran padres de familia, personas muy humildes que no sabían leer ni escribir, y ahí en el ITFA se cuentan historias de que están obligados a señores de edad, ¿verdad?, a poner su huella digital, y han sido otros los que han cobrado esas pensiones. Es decir, el ITFA se volvió una piñata de la guerra y se aprovechaban de aquellos pobres beneficiarios, ¿verdad?, humildes, de personas del campo, donde, como te digo, ahí los engañaban, ponga aquí su dedo para que le paguemos su pensión, y jamás se les pagó las pensiones a esos pobres señores. Ahora, la gran pregunta es, ¿por qué el FMLN decidió voluntariamente? Porque no hay ninguna ley que obligue al gobierno a pagar las pensiones de los militares. Los militares dicen que sí, No. porque dicen, y le doy el argumento, dicen ellos, nosotros teníamos nuestro ITFA, pero fue el gobierno en tiempos de Arena que se agarró el fondo del ITFA, dicen ellos, para financiar las actividades del gobierno. Entonces, ese es el argumento que ellos toman, porque dicen, nos quitaron nuestro fondo, el gobierno nos quitó nuestro fondo y entonces nos dejaron sin nada, entonces ahora están obligados a pagar. Eso es lo que ellos dicen. Bueno, mira, si tú quieres, puede ser una obligación moral, y más con aquellos beneficiarios de los pobres soldados, ¿no?, de soldados Es que no hay ni un soldado pensionado, todos son oficiales. Así es, entonces, como te digo, ¿verdad?, eso lo único que explica es, por ejemplo, ¿verdad?, que lo que hay es una alianza política de cara a las elecciones, ¿verdad? Aquí siempre ha sido un tabú, aquí sigue latente el tema de los militares, de la posibilidad de que al hacer reformas estructurales en este país, los militares puedan rebelarse y darle un golpe de Estado a este gobierno. Y eso no es descabellado, pues ya lo vimos en Honduras. Entonces, me imagino que ante el temor de un gobierno timorato como el que tenemos hoy, que hablaba de transformaciones para las grandes mayorías, hoy lo que tenemos es un gobierno pactando con grupos de poder la estabilidad del gobierno. Ahora, ¿qué tiene que ver la trabajadora de Maquila, que trabaja 12 horas al día? ¿Qué tiene que ver el trabajador por cuenta propia o el trabajador del comercio, que trabaja también muchas horas al día, que con su cotización le pagan a los militares, que nunca hicieron nada bueno por este país? Mira, la explicación es política, y yo voy a especular, pues, porque es lo único que me toca. Es más fácil aplacar una revuelta de ciudadanos informales dándoles zapatos, útiles, uniformes, vaso de leche, que aplacar una revuelta de militares que están armados. O sea, que esos programas sociales es para aplacar la revuelta. Yo personalmente creo que sí. Mira, qué interesante. O sea, para mí los programas sociales son necesarios y no creo que sean gasto como lo dice la ANEP. Estos programas sociales lo que han hecho es evitar el colapso total del país, pero creer que porque das útiles y zapatos la gente va a cambiar estructuralmente su condición de pobreza, lo dudo mucho. Como decía aquel político Shafik Handal, o sea que le soban el lomo a la bestia. Así es. Y veamos lógica sencilla, si tú eres un comerciante informal, no cotizas, a ti te da igual la reforma de pensión. Sí. A ti te da igual si no tienes vehículo que la gasolina suba. Sí. Pero a mí no me importa eso, dice el ciudadano promedio, con que me den los útiles, los zapatos, ahí está contento. Ahí está contento. Entonces es más fácil aplacar un malestar ciudadano a través de estos programas
que militares que por su misma naturaleza, ¿verdad?, siempre han tenido el instinto golpista. Eso explica por qué, por ejemplo, un gran aliado de este gobierno es el general Munguía Payés. Pero, como te digo, ¿verdad?, el gobierno no tiene la obligación, a lo mejor la obligación moral. Yo quiero creer, así entre comillas, que el Frente está pensando en aquellos pobres ancianos, ¿verdad?, que reciben una pensión de aquel soldadito que murió en la guerra y que hay que pagarle la pensión a esos pobres ancianos. Pero en el caso de los optados, que en su gran mayoría son militares y exfuncionarios, que yo lo dudo porque conozco varios casos en los cuales ancianitos perdieron a sus hijos en la guerra y les quitaron la pensión, se la dieron por un tiempo, después sí se las cortaron. Pero eso explica la corrupción que hubo en el IFA, como te digo. Sí. Incluso ahora, ¿verdad?, tanto en el INPET como en el IFA se le obliga a los ancianos a ir cada 6 meses a presentar sus documentos para ver si no están muertos y siguen cobrando pensión. Pero a muchos de esas personas, que en su mayoría han sido campesinos y gente del área rural, ahí mismo administrativos del ITFA los obligaban a poner su huella, ¿verdad?, para cederle la pensión a esos mismos administrativos. Ok, es un caso todos estos temas de las pensiones. Vamos a hacer la última pausa, Juan José. Al regresar hacemos las conclusiones y a lo mejor me contás cómo estás viendo el panorama político electoral, que ayer el tribunal llamó a elecciones. Ya sabemos que ya hay pisto para las elecciones porque lo aprobaron, pero quiero escuchar a manera de conclusión cómo estás viendo el panorama. No nos cambies, regresamos en un par de minutos. Gracias, regresamos al espacio ya en la recta final para ir haciendo un par de conclusiones. En el tema de pensiones, Juan José, ¿cuál sería la conclusión que podemos dejarle esta mañana a los amigos televidentes? ¿Y a qué deben estar ellos atentos? Mira, la gran conclusión es que esta reforma benefició a todo el mundo menos a los trabajadores. El gran perdedor es el trabajador. Es el trabajador. Esa es la conclusión general. El gran ganador, las AFP, el gobierno, que obtuvo una bocanada de oxígeno, y la Asamblea Legislativa, es decir, la partidocracia, que logró en ese mismo madrugón, en un acuerdo político, asegurar su status quo, asegurarse dinero para contratar personas para el activismo electoral. Ellos son los ganadores. Segundo, el trabajador va a cotizar más, 2 puntos porcentuales más, pero va a obtener menos beneficio. Y tercero, que esta es una reforma parche, yo eso sí lo comparto con el ministro de Hacienda, pero yo creo que a la vuelta de unos 3 años vamos a estar teniendo los mismos problemas porque no se quiso hacer una reforma estructural. Ok, ahí está, más claro, no se le puede explicar a la gente, no nos vamos a meter a temas actuariales. Por cierto, ¿qué pensás? ¿Cuál es tu opinión de ese argentino milagroso que vino a decirle a la gente de la Asamblea Legislativa, Dios proveerá, y les cobró $84,000? Bueno, mira, esto es complicado, ¿verdad?, porque en efecto el hombre hizo un estudio actuarial, ¿verdad? El espíritu de haberlo traído era para bajarle la crítica al gobierno que no había presentado un estudio actuarial. Lo sorprendente de esto fue cuando se le emplaza a este argentino, ¿verdad?, y dice esta famosa, tristemente célebre palabra que dijo, ¿verdad?, Dios proveerá. Bueno, si por decir Dios proveerá cobró $85,000, aquí lo hemos dicho a son de bromas, nosotros dos somos economistas, hubiéramos cobrado $10,000, $5,000 cada uno. Sí, fuéramos felices. Pero bueno, el estudio de Melinsky, de este argentino, técnicamente es muy bueno, ¿no?, hay que decirlo, pues tampoco
no es que no hizo el estudio el hombre. Sí, ¿verdad? lo que pasa es que al final terminaron aprobando. Pero al final el estudio propuesta tenía de por Alfonso. objeto era decir que la propuesta del gobierno era la mejor. Yo vuelvo a insistir en las conclusiones. Aquí no hubo ninguna reforma estructural, lo que hubo fue una reforma falsa. Ok. Bien, ahí está la conclusión general. Juan José, veamos así rapidito, ¿cómo ves el panorama político electoral? Ayer se convocó oficialmente por parte de la autoridad competente, que es el Tribunal Supremo, ¿verdad? Sí. Llamó a elecciones a los partidos políticos. ¿Cómo ves esto? Bueno, mira, si yo me dejo guiar por las encuestas, yo estaría optimista, porque las encuestas dicen que 7 de cada 10 salvadoreños No quiere a los partidos no quieren a los dos partidos grandes. Ajá. ¿Y entonces? Entonces, desde esa perspectiva habría mucho optimismo. Ahora, el problema es la realidad concreta. El sistema electoral salvadoreño es un sistema podrido, diseñado para que, a pesar de que la gente dice en las encuestas que no le interesa ir a votar por políticos corruptos, el día de las elecciones, lastimosamente, los votos duros de ambas maquinarias electorales son las que finalmente terminan decidiendo quiénes van a ser los políticos que van a conducir. ¿Y cuáles son los votos duros, Juan José? Mira, los votos duros son esos que te he mencionado, a los que se les da útiles, zapatos, vaso de leche. O los votos duros, por ejemplo, en la derecha son aquellos que creen que ahí viene el comunismo. Sí, es increíble, ¿verdad?, que sectores empresariales de derecha que se supone son privilegiados porque han estudiado fuera de este país, siguen asustando con el petate muerto. Ahora, votos duros son esta muchacha concejal que se especula que tiene hasta 3 trabajos, ¿verdad? Esos son Ella los no es votos voto duros. duro, ella es empleada dura. Y viva. Entonces, a lo mejor. yo personalmente no soy muy optimista de que vaya a haber un cambio en la cultura política. Basta ver los listados de candidatos a diputados Sí. para preguntarse, por ejemplo, qué renovación ha presentado el FMLN. Ahí va Benito Lara nuevamente, que está de asesor en Casa Presidencial. Era ministro antes. Era ministro, ahora es asesor de Casa Presidencial en temas de seguridad y la brillante asesoramiento que ha dado sacar tanquetas a la calle, y ahora va de diputado. Hoy va a ser diputado. Y en el caso de Arena igual, ¿verdad? Si bien ves gente que nunca ha estado metida en política, pero a mí me parece un insulto a la inteligencia del electorado proponerme una muchacha que aparece ahí en un programa ¿Qué es tu amiga? de entretenimiento, ¿verdad? Que anda repartiendo lentes, o ver diputadas que le andan regalando pasteles a los niños celebrando el Día del Niño, pero con la cara de ella ahí en el pastel. O sea, ya no es ni la cara de Mickey Mouse ni de Pluto, Una caricatura. sino que ellas son la caricatura del pastel. O aquella que le regala lentes y le dice, ¿cómo dice ahí? Sí. Ah, Entonces, yo no soy muy optimista porque tenemos un sistema político podrido, donde a pesar de que el ciudadano común dice que no quiere que Arena vuelva al poder y no quiere que el FMLN siga gobernando. ahora, como economista que eres, Juan José, la lectura de las encuestas, al pobre presidente le ponen un gran 4. Casi todas, parece que están de acuerdo todo el mundo en ponerle 4 al señor presidente, pero lo califican a él, pero el 4 es para todos los que cobran en el gobierno, no es solo Así él es. el 4. No, y es que me imagino que, bueno, este es un chiste malo, por cierto. Sí. Me imagino que el Ministerio de Educación le dice a las encuestas pongan 4, porque como es la nota mínima del Ministerio Para de Educación, pasar. ¿verdad? Ok. Entonces, a lo que voy es que Arena, FMLN, Gana, PCN, todos los partidos son parte del gobierno, la misma corte, Sí. todos son el gobierno. Entonces, el 4 que le ponen al presidente es de todos. Así ¿ya? es. Porque el país está como está porque ellos no lo dirigen bien. Sí, como te digo, ¿verdad? Tenemos un sistema diseñado para ofrecer pan y circo. Claro. Ahora bien, el otro tema que las encuestas lo ven al revés es que dicen el país no tiene rumbo.
Como economista, yo siento que el país tiene rumbo y es beneficiar a las empresas privadas, lo acabamos de ver con la reforma. Mira, eso ya lo hemos dicho en varios programas aquí y en otros espacios. El rumbo que lleva este país se llama neoliberalismo. Claro. ¿Y entonces por qué la encuesta te dice que no tiene rumbo? Y nuevamente, ¿verdad? Aquí el problema es que el gobierno nos vendió la idea, ¿verdad?, que cuando llegaran al Ejecutivo iban a desmontar ese modelo. Y lo que en el fondo hemos visto es un encariñamiento de ese modelo. Le gusta. Entonces yo no soy muy optimista, pues. Yo no creo que las elecciones de marzo que se avecinan vayan a generar un cambio sustancial en la clase política. En las redes sociales hay campañas desorganizadas, porque hay que decirlo, son campañas a veces a título personal de alguien que está molesto o algún fanático por ahí que dice anula tu voto. Quiero referirme, por ejemplo, en las últimas elecciones, cada vez el porcentaje de personas que no votan, o mejor dicho, el porcentaje de las personas que votan es más pequeño. Entonces, en un sistema de representatividad como es el de El Salvador, si esta tendencia sigue y si en estas elecciones se da un desplome en eso, vamos a elegir a autoridades con el 25 o el 30 o menos de votos y nos van a representar. Mientras la ley lo permita, sí. ¿Sí? Es interesante, por ejemplo, que para elegir al presidente se exige la mitad más uno de los votos, ¿sí?, pero para los diputados, ¿no? Con los diputados, con 10 salvadoreños que salgan a votar, esos 10 votos deciden 84 diputados. Y aquí volvemos nuevamente al tema de los votos duros. A todos los partidos no les interesa que la gente diga en las encuestas que no van a votar por ellos. Mientras haya militancia dura, fiel, obediente a esos partidos, les basta y les sobra. Es más, los grandes beneficiarios de eso son las dos grandes fuerzas políticas, porque aquí podemos llegar a que solo el 10% asista a las urnas, 5% el FMLN, 5% Arena, 40 y 40 diputados, y tendríamos un sistema muy similar al que tenemos en los Estados Unidos. Hablemos de circo. ¿Qué te parece la posición del Partido Arena de criticar todo, de no votar por nada, ¿ya?, y luego de preguntarle a la gente dónde está el dinero? Bueno, eso es parte de ese sistema podrido que te he mencionado que tenemos, ¿verdad?, del pan y el circo, del famoso decálogo romano, ¿verdad? ¿Sí? Es increíble el cinismo del Partido Arena, hablando de dónde está el dinero, ¿no? Y yo lo primero que les diría, bueno, miren, ¿y dónde están los 10 millones de Paco Flores? Porque ahí está la campaña. ¿Dónde está el doctor Majano? ¿Dónde está todo lo que se han robado? La Diego de Holguín. De la Diego de Holguín, de los hospitales que no se construyeron, etc. Pero es parte del show. Es decir, la gente debe entender que desde hace 2 meses para acá, vamos a estar en una campaña electoral donde a la gente se le va a querer comprar su voluntad con cachuchas, cántaros, guacables. Lo que sucede es que el pueblo salvadoreño tiene memoria corta. Ya, el pueblo salvadoreño, el caso de las pensiones, que ya dijimos que ganaron las empresas y que perdió el trabajador, pero la publicidad le dice que el que ganó es el trabajador. ¿Sí? O sea, le cambian la realidad. En el caso del Partido Arena, que todos sabemos el historial de corrupción que ha tenido en 20 años, ya hiciste ya una lista como de 10 personajes ahí, pero ahora se muestra como el íntegro, el pulcro, el que sabe hacer todo bien, etcétera. Es que eso es lo paradójico, ¿verdad? Arena se presenta como una alternativa a la crisis cuando ya tuvo 20 años gobernando y fue responsable de esta crisis. Claro, es responsable del endeudamiento. A este gobierno le ha tocado administrar esa crisis, sí, ¿verdad? Y entonces por eso es que yo te planteaba, quizás en otros espacios lo hemos discutido, la necesidad de construir una tercera alternativa. En esa dirección, aquí se habla de una incipiente democracia.
¿Crees que es una incipiente democracia? Porque cuando es incipiente, el concepto es que va naciendo. Pero aquí llevamos 27 años ya con ese término Mira, de que incipiente. aquí no hay ni incipiente ni nada. ¿Qué es lo que hay? Ahí sí pondría el ejemplo de Cataluña, de Barcelona. ¿Qué? Si Cataluña lleva más de 305 años de sí, estar peleando. y hasta ahorita están empezando. ¿Sí? Y el océano Atlántico no está de por gusto en medio entre Barcelona y El Salvador. Nos llevan 500 años de adelante. Y aún así tú ves la gran resistencia de la monarquía y de todo el Estado español para que Barcelona se independice. Aquí no tenemos incipiente democracia. Aquí lo que seguimos teniendo es un sistema político autoritario que sigue excluyendo a las grandes mayorías, y los cálculos políticos los excluyen precisamente porque para eso están los grandes medios de comunicación, para adormecer a la gente. Por cierto, en ese tema de la monarquía, del caso Cataluña, sale el rey actual, ni sé cómo se llama porque no me interesa, el rey actual dando un mensaje, ¿no? Pero atrás tiene el dibujo de otro rey que fue quien esclavizó a Cataluña. Y incluso hizo un genocidio para querer eliminar el idioma catalán. Mira qué mensaje subliminal, ¿por qué no busca otro espacio, no? Mira, a lo mejor quizás esto daría para otro programa, Claro, porque claro. yo igual, ¿verdad? Creo que el esfuerzo de Barcelona no es el primero. No, Ya hemos tenido al País Vasco también intentando anda en quererse eso también. independizar de España. Pero son ejemplos de Pero democracias lo incipientes. de Barcelona es muy similar a El Salvador. Lo que vemos en España es un intento de los poderes fácticos históricamente establecidos de Ahora, no querer perder sus privilegios. Aquí en El Salvador lo mismo. pero hay una diferencia. En Barcelona la gente ha salido a las calles con una idea, la idea de ser libres del gobierno español. La gente ha salido a las calles, se ha movilizado. En El Salvador eso no sucede. Tú lo decías, ni los sindicatos que entre comillas defienden a los trabajadores, porque los que yo conocí, sindicalistas, eso hacían, los de hoy no sé qué hacen porque nadie se ha pronunciado ante ese defecio que aprobaron los diputados, que se llama reforma de pensiones. O sea, aquí el pueblo no sale a la calle. Pero es que es lo que yo te mencionaba, hay cálculos políticos. El 18% del 100% de la población en edad de trabajo es la que cotiza. Ajá. 82% no cotiza. Entonces, la lógica común de los diputados es: hagamos esta reforma, nos beneficiamos todos menos los trabajadores, y como el 82% no cotiza, ese 82% no va a salir a la calle. Por ese tema. Aquí ya está más fácil que salga la gente a la calle porque los 11 equipos de la Liga Mayor Ya no van a jugar. ya no van a jugar. Ujú. Pero, o sea, hay un cálculo político, la gente debe tener claro eso. Los políticos no dan un paso sin hacer el análisis. Nos previo. tienen medidos. Nos tienen medidos. Ajá. Y en el tema del agua, ¿por qué la gente no sale? Por ejemplo, hay 11 años ahí en la ley metida en una gaveta en la asamblea. No quieren aprobar la reforma. Mira, eso tiene que ver con los grandes medios. Ajá. Es que el papel de los medios es fundamental para mantener aplacado el malestar social. Por ejemplo, ¿verdad? Aquí te suben $1 la factura del agua y la gente pone el grito en el cielo. Sí. Pero te cobran $3 por irte a parquear a Metrocentro, y en vez de estar Está vacío bien. el parqueo, Está lleno. está lleno, y hasta tú haces cola esperando ahí para poderte parquear. Sí. Es decir, vivimos en un modelo económico donde, como decía Malcolm X, ¿verdad? Hemos aprendido a amar al opresor. El mercado, Hoy ha venido filosófico. el mercado, el neoliberalismo, a través de los grandes medios de comunicación se ha vendido como el ente generoso, y el opresor ahora es el Estado. Pero ahora subirte $1 de agua es un delito, pero la factura de telefonía celular te le suben y por eso no protestas. Y recuerdas el tema del Citramba, todo lo que levantó, y hoy ahí está. Sí. Nadie se acuerda más de eso. Así es.
Entonces, ¿cuántos millones se fueron ahí? Aquí el reto, aunque es complicado porque yo estoy en un medio de comunicación, ¿verdad? Es a ir abandonando esa visión de ser esclavo de los grandes medios de comunicación. No voy a decir nombres porque capaz que me demandan, ¿no? Si a un alcalde lo han demandado por disque un plagio de una página, ¿no? No quiero imaginarme lo que me harían a mí, que no soy Nayib Bukele, ¿verdad? Claro. Pero yo sí haría un llamado a la ciudadanía a dejar de ver esos grandes medios de comunicación que son cómplices de la clase política en el proceso de adormecimiento, de apatía y de adoctrinamiento de la gente. Ok, Juan José, hemos llegado al final del programa. Gracias. Creo que hemos dejado mucha información en la cabeza de la gente, tanto acá en El Salvador como los que nos ven en todo el mundo, que ha sido mucha gente que ha estado conectada. Gracias por haber venido. Seguiremos invitándote para que nos vengas a ilustrar sobre este tipo de cosas. Se viene una carrera electoral que para el 4 de marzo. Vamos a ir analizando de otra manera las encuestas que aparezcan, porque tenemos que tener ese juicio crítico. Claro. Que No, y también viene el tema fiscal. Viene el tema fiscal, el presupuesto. El presupuesto. Sí. Y algunos temas de coyuntura que pueden también ser claves para el proceso electoral. Que imagínate como que en el proceso de expulsión del alcalde de San Salvador. que se va a dar, no se va a dar el sábado. En esto del presupuesto, solo un tips para que lo analicemos más adelante. Vienen, me parece que 11 millones menos para el Ministerio de Educación. Eso en el nuevo presupuesto que se ha presentado, el gobierno ha recortado 11 millones a educación. Entonces, ¿cómo quieren salir adelante? ¿Cómo queremos desarrollar un país si no lo educamos? Esas son las cosas que uno no entiende, y que no termina de ver. Bueno, va a haber espacio, ¿verdad? Claro. Como tú dices, para discutir estos otros temas. Yo personalmente te agradezco, Jorge, la invitación. Para mí siempre es un placer venir a este espacio, ¿verdad? Creo que es de los pocos espacios donde se genera verdaderamente reflexión y un debate para que la ciudadanía tenga la capacidad de tener un mecanismo alternativo a lo que tradicionalmente oye en esos grandes medios de comunicación, ¿no? Claro, porque tratamos de hablar el idioma de la gente. Primero, tratar de hablar el idioma de la gente, tratar de dejarle el conocimiento que la gente quiere, porque no es lo que los interesados en la ley le den a la gente, no es lo que de verdad está en la ley, pero que no se ve. Eso es la idea un poco de esta conversación que hemos tenido esta mañana. Gracias, Juan José. Bueno, aquí nos mandan un saludo, nos dice bravo Jorgito, bravo Juan José, bárbaro, los esperamos, sigan adelante. Así. Bueno, gracias por el saludo, ¿no? Ok, gracias. Y a usted que nos ha sintonizado, los esperamos. El día de mañana tenemos análisis de coyuntura con los invitados del día viernes, así es que los espero siempre a las 6:30 de la mañana para que continuemos analizando esta temática de nuestro país. Y a usted que nos sintonizó fuera de nuestra frontera a través de nuestro canal internacional, gracias por hacerlo, y igual está invitado para el día de mañana para que nos sintonice. Por ahora los separamos, y pues pórtese bien, no vulnere su seguridad, porque en este país eso puede ser crucial. Gracias y muy buenos días.